Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a los que estáis aquí, a los que nos siguen a través de streaming en el canal de YouTube de Europa en Suma o de las redes sociales. Llegamos al sexto debate del ciclo sobre los desafíos de la presidencia española que hemos organizado en Europa en Suma desde el mes de mayo, tocando un poco los grandes hitos de esa presidencia y en parte de esos debates en colaboración con la agrupación europeísta Cuidar el Futuro del Ateneo de Madrid, a la que también pertenezco. Mi nombre es Juan Cuesta, soy presidente de Europa en Suma, pero pertenezco también a la agrupación europeísta. Así que no quiero dilatar mucho más esto, simplemente darles la bienvenida. Habrá un coloquio al final, cuando llevemos en torno a una hora o así de debate con nuestros invitados, y daremos la palabra a ustedes y a los que nos siguen también a través del streaming. Como le digo, lo hacemos en colaboración con la agrupación europeísta. Jesús Lizcano, que es el moderador, presentará luego a nuestros invitados. Yo le voy a dar ya, sin más tardanza, el micro a Juan María Burdiel, secretario general de la agrupación europeísta, para que nos salude protocolariamente y nos haga algún que otro subrayado que, como experto economista, quiera hacer también, poner algo de deberes a los ponentes que aquí nos acompañan. Juan Mari, cuando quieras. Pues muchas gracias. Cojo estos papeles porque a lo mejor alguna cifra no quiero que se me olvide. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Juan, soy Juan Burdiel, secretario general de la agrupación europeísta Cuidar el Futuro del Ateneo de Madrid. Les agradezco mucho a ustedes y los que estén siguiéndonos por streaming su presencia, ¿no? Sí, pero los fondos que lo utilices. Se oye mal. Los fondos Next Generation, bueno, como todo el mundo sabe, son aproximadamente 140.000 millones de euros divididos entre transferencias directas y créditos muy ventajosos. Y sobre su importancia, pues solamente un dato, ¿no? Superan a todos los... Cojo yo el micro y así puedes mover los folios. Superan a todos los fondos de cohesión recibidos por España desde su adhesión a las comunidades europeas y que han sido, como todos sabemos, un factor esencial para el crecimiento económico y el desarrollo social de España en los últimos 35 años. Por su importancia, la agrupación europeísta Cuidar el Futuro organizó ya un debate en el Salón de Actos del Ateneo sobre los mismos el 9 de febrero del 2022, hace ya más de año y medio, con la presencia del secretario de Estado de Economía. En aquel acto se enfatizaban cuáles podrían ser las prioridades para garantizar el éxito de los fondos Next Generation. Al respecto, conviene recordar, aunque todo el mundo me imagino que lo sabe perfectamente, que el Gobierno formuló su estrategia en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en abril de 2021, que incluía 30 grandes planes de acción reformista e inversión económica, que se resumían en 102 reformas y 110 inversiones. Casi un año después, en el acto que he mencionado que organizamos, pues surgían varios interrogantes sobre la aplicación del plan. Primero, y perdón si parece excesivo, pero la opacidad y poca información que existía sobre cuánto se ha gastado realmente de los fondos Next Generation y sobre todo en qué se ha gastado, ¿no? Afectando tanto a la Administración Central como a las comunidades autónomas como a la Administración Central. Pero recuerdo que muchas veces la Administración Central decía que por hacer la transferencia a las comunidades autónomas ya se había gastado, lo cual en muchas ocasiones no era cierto porque la comunidad autónoma retenía ese dinero y sin dar mucha información sobre la situación. Y segundo, dudas sobre la implementación de las principales reformas que contenía el plan, ¿no? Esas reformas eran sobre todo pues, imponer tasas en las autovías para rebajar las emisiones de contaminantes e igualar los costes de
del transporte por carretera con el ferroviario y el aéreo, buscando pues eficiencia en estos. Una reforma fiscal completa que enfatizara la imposición sobre la contaminación, los llamados impuestos verdes y el consumo. Y la reforma del sistema público de pensiones para hacerlo sostenible en el tiempo. Si estas eran algunas de las principales dudas hace más de año y medio, ¿qué nos sugiere hoy la aplicación del plan? Bueno, en mi opinión, creo que las dudas sobre la opacidad y la falta de información de cuánto y en qué se ha gastado persisten, aunque a lo mejor después del acto de hoy cambio de opinión. Las tasas en las autovías siguen sin implementarse. Ya hay serias dudas de cuándo se va a poner esto. La reforma fiscal sigue pendiente. Si se ha reformado el sistema público de pensiones, sí, pero hay también dudas sobre que esta reforma lo haga mantenible en el tiempo. Creo que así hay suficientes y grandes temas para el debate de hoy que nos puedan aclarar las dudas expuestas. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y dejo la palabra al moderador del acto, Jesús Lizcano. Gracias, Juan María. A ver si se oye, sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar. A los que no están aquí físicamente, pero nos están viendo o nos verán dentro de algunos días. Y bueno, pues nada, sencillamente yo como moderador voy a introducir primero un poco el título que pensamos, que le propuse a Juan Cuesta. Y bueno, pues la razón de ser, que es un poco el leitmotiv de lo que van a abordar nuestros tres insignes ponentes. Digamos, el título es Fondos Next Generation, eficacia y transparencia. Eficacia, ¿qué significa? Pues como ya sabemos, sobre todo los que sois juristas o somos economistas, un poco eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos, o sea, de las tres Es famosas que dice nuestra Constitución que tienen que respetar los poderes públicos, los políticos, que son economía, eficacia y eficiencia. Pues eficacia es la que se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos de lo que sea, de una institución, de unos fondos, de lo que sea. En qué medida se están cumpliendo esos enormes conjuntos y subconjuntos de objetivos que tienen estos fondos, que como bien ha dicho Juan, pues son cantidades ingentes, 760, 806.000, depende cómo se mire, para toda Europa, de las que nosotros, después de Italia, somos el país que más vamos a recibir, 140.000 millones, mitad y mitad más o menos como créditos y mitad como transferencias no reembolsables, o sea que es una cantidad increíble, aunque es de 2021 a 26. Entonces, esos objetivos que se basan en 4 grandes metas, vamos a decir así, o ejes, que simplemente para introducir o para recordar, pues son transición ecológica es una de ellas, transformación digital la segunda, cohesión social y territorial la tercera e igualdad de género la cuarta. Esas 4 grandes metas o ejes, que se les llama, pues se dividen a su vez en 10 palancas, en 10 políticas palancas, luego esas 10 políticas en 30 componentes, estos 30 componentes en subobjetivos, etcétera, etcétera. Es una pléyade enorme de objetivos en los que está estructurado todo este cumplimiento de esos ingentes fondos, y son los que tenemos que ver, o se tiene, y esa es un poco la eficacia, ver un poco, comprobar, cuantificar o diagnosticar cómo se están cumpliendo esos objetivos. Que conste, sencillamente, y no me quiero enrollar nada, simplemente que la palabra eficacia también tiene una connotación para los economistas, pues tiene una connotación más social también. Eficacia, en qué medida algo está generando pues beneficios, ventajas, etcétera, para la ciudadanía. Es un concepto fundamentalmente de eficacia social o de rentabilidad social, de alguna manera, que también es muy importante en qué medida esos fondos están mejorando, digamos, un poco la situación, el nivel de vida, en fin, lo que es el progreso socioeconómico social. Entonces esa es la primera palabra, eficacia, y luego la transparencia. También pusimos transparencia porque es muy importante. La transparencia es el generar información a la ciudadanía, el que se sepa por parte del ciudadano lo que se está haciendo con esas cantidades, que en el fondo los soberanos somos los ciudadanos,
en cuanto a la aportación, a la recepción, a la cobertura. Entonces es muy importante que se sepa exactamente qué se está haciendo. La transparencia activa, que es generar información por parte de los poderes públicos para que le llegue a los ciudadanos. La transparencia pasiva es poner a disposición, digamos, los medios, las páginas web, etcétera, para que los ciudadanos puedan buscar esa información cuando quieran, en la medida y con el detalle que quieran, ¿no? Entonces, la transparencia, en definitiva, está muy unida a un derecho fundamental, como sabemos, que es el derecho a saber, ¿no?, de los ciudadanos. Entonces, por eso pensamos estos dos lemas, estos dos, vamos a decir así, atributos para los fondos Next Generation, y eso es un poco el objetivo de este debate, ¿eh? Entonces, tenemos la gran suerte de tener con nosotros a tres ponentes que son pues muy representativos, muy expertos. Es un privilegio realmente tenerlos a los tres niveles más importantes del tema, es decir, a un nivel europeo, vamos a decir así, que lo va a hacer primero, vamos a seguir así, María Canal, el nivel estatal o el nivel nacional, vamos a decir así, que es el que va a hacer Jorge Fabra, y el nivel autonómico, que las autonomías son unas fuentes muy importantes de aplicación, de adjudicación, de ejecución de estos fondos, que lo va a hacer Mónica Mele. Entonces, bueno, pues tenemos la suerte de contar con ellos a distintos niveles de apreciación, que hay que felicitar a Juan, que haya podido lograr invitar, vamos, que acepten las invitaciones de estas tres personas que son realmente expertos, y yo creo que va a ser un privilegio oírles, que es lo que pasamos a hacer, porque son ellos los protagonistas. Entonces, de alguna manera, pues vamos a seguir ese orden, de lo más general a lo particular. Entonces empezamos por María Canal, que es un poco la parte europea, porque ella el cargo concreto que tiene pues es consejera de Asuntos Económicos de la representación de la CE, de la Comisión Europea en España. Así que María, pues cuando tú quieras. Muchas gracias, Jesús. No sé si se me oye bien. ¿Ahora mejor? Sí. Ahora, fenomenal. Muchas gracias. Me gustaría empezar agradeciendo a Juan, a Europa en Suma, esta invitación a formar parte de esta mesa redonda con Jorge y con Mónica, y también a Juan María y a la agrupación europeísta por las palabras de introducción. Intentaré centrarme en el punto de vista o el prisma europeo sobre qué ha constituido y qué está suponiendo en Europa este mecanismo de recuperación y resiliencia. Se ha mencionado ya por parte de Juan, María, de Jesús también. Este mecanismo es la respuesta que se dio a los estragos económicos, aparte de los humanos, que causó la pandemia en Europa. Es una respuesta novedosa por tres características que quiero resaltar. La primera, ya se ha mencionado, el volumen ingente de recursos que pone a disposición de los Estados miembros en forma de préstamos o de subvenciones no reembolsables. La segunda, el modo en el que se financia. Si lo pensamos bien, lo que se hizo al establecer este enorme paquete de estímulo fiscal fue prácticamente duplicar el presupuesto de la Unión Europea de modo temporal para el siguiente ciclo, y no existían recursos para ello, por lo cual es necesario, por primera vez, que los Estados miembros se pongan de acuerdo para autorizar a la Comisión Europea para salir al mercado y emitir deuda conjunta en nombre de la Unión para poder un poco hacer frente a esta necesidad de financiación. Ya se había dado antes el caso, por ejemplo, el mecanismo SURE, que nos permitió preservar más de 40 millones de empleos en la Unión Europea durante la pandemia, se financió de un modo parecido, pero nunca por estas cantidades tan enormes. Lo que hace la Comisión, y resumo con esto, es salir al mercado y cada 6 meses, según las condiciones, ve aplicado un tipo distinto que luego repercute a los Estados miembros de manera beneficiosa para la mayoría de ellos. La tercera novedad de este mecanismo es su modo de funcionamiento, cómo se produce el desembolso, cómo se financia la inversión. ¿Qué se buscaba con este mecanismo? Lo que se buscaba era principalmente estabilizar la economía después de una contracción del PIB muy acusada, más acusada en algunos países que en otros, y también permitir que no hubiera
divergencias crecientes dentro del mercado interior a la hora de continuar con la estrategia europea que se había marcado la Unión, basada en la aceleración de la transición digital, de la transición verde y haciendo las cosas a la europea, es decir, intentando que no quede nadie atrás en estas transiciones, tampoco ningún territorio, ningún tipo de empresa. Bien, para lograr esto, lo que se pide es que cada país presente un proyecto, un plan nacional en el que hay reformas e inversiones. Es importante este elemento de las reformas, que es nuevo, son reformas que tienen que responder a estos objetivos, también a los desafíos que se habían ido identificando en el semestre europeo, es el ciclo de coordinación de políticas macroeconómicas desde el Estado miembro. Todo esto es evaluado por la Comisión conforme a unos criterios preestablecidos y avalado por los representantes de los consejos de los Estados miembros en el Consejo. Una vez avalado el plan, el Estado miembro puede optar a la prefinanciación e ir solicitando pagos según va cumpliendo una lista de deberes, de hitos y objetivos que aparecen en la decisión que aprueba ese plan. Bien, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Hace prácticamente 2 años y medio que entró en vigor el reglamento que establece el mecanismo de recuperación y resiliencia. A finales del 2022 fueron avalados los últimos planes nacionales que quedaban por aprobar con Hungría, Polonia. Después de esto, todos los Estados miembros están implementando los planes ya aprobados y la Comisión ya ha desembolsado a los distintos países más de 153.000 millones de euros por un lado en el concepto de prefinanciación, 1/3 de esta cantidad, y los otros 2/3 por el cumplimiento de hitos y objetivos contenidos en esos planes. La mayoría de los hitos que ya han sido cumplidos se refieren a reformas. La gran parte de los planes lo que hacía era acumular primero las reformas que iban a permitir implementar luego de un modo más eficaz, al menos parte de ellas, las inversiones. Y poco a poco, según vamos avanzando en el tiempo, vemos que se logra un equilibrio en las solicitudes de pago entre el número de reformas y el número de inversiones en esa lista total de deberes que hay que demostrar se han cumplido antes de poder recibir el dinero. A la vez, ha habido una serie de nuevas crisis que han ido sacudiendo a la Unión Europea. En ese estado de crisis permanente, la conclusión a la que han llegado los colegisladores es que este mecanismo supone una respuesta válida para hacer frente a esos distintos desafíos. Por ello, a través de una modificación del reglamento llamada Repower, lo que se hace es que se dota de más volumen al mecanismo y se pide a los Estados miembros que incluyan capítulos con reformas e inversiones que permitan dar respuesta a las consecuencias energéticas de la guerra contra Ucrania por parte de Rusia. Entonces, ahora mismo se han avalado ya 8 revisiones de planes, 4 de ellas contienen también un capítulo Repower, las otras 4 no, las que lo contienen son las de Estonia, Francia, Malta y Eslovaquia. Las que no son las de Alemania, Luxemburgo, Finlandia e Irlanda. También se ha revisado parte del plan italiano, además de introducir un capítulo Repower. A través de estas revisiones, lo que hacen los Estados miembros que no habían solicitado todavía la parte de préstamos que les correspondía y quieren hacerlo, es hacer uso de esos préstamos. Toda esta nueva financiación, el uso de préstamos, conlleva la introducción o el compromiso de nuevas reformas, de nuevas inversiones. Me imagino que luego Jorge se referirá al caso español. Ahora mismo la Comisión está evaluando todavía el proyecto de revisión de plan que envió España en junio de este año. Bien, esto es un poco dónde nos encontramos ahora mismo a nivel europeo. ¿Qué retos tenemos por delante? El primer reto, y es un reto que va en aumento, es el de la implementación eficaz de los planes ya avalados y los planes que serán avalados después de las revisiones. Para hacernos un poco a la idea, en el caso español, que es uno de los casos en el que este reto aumenta de manera más pronunciada, pasaremos de un plan que representa aproximadamente un 6% del PIB a uno que representa un 12% del PIB.
La implementación de estos planes a nivel nacional es un ejercicio enormemente complejo que ha conllevado también en muchos países un cambio de cultura administrativa. Se trabaja por resultados, es necesario demostrar esa obtención de resultados y no simplemente un gasto incurrido. La velocidad con la que se está llevando a cabo esta implementación es realmente prodigiosa, aunque muy a menudo uno no tiende a ir a ver lo que falta, tal. Yo creo que también es importante subrayar el mérito que tiene el enorme trabajo que han llevado a cabo las administraciones nacionales, concretamente la española. Bien, la Comisión es consciente de que muchos países, concretamente los países en los que hay una estructura administrativa un pelín más compleja, este reto va en aumento y que el riesgo de retrasos va aumentando. Por ello, ha puesto a disposición de los Estados miembros diversas herramientas, un grupo de expertos en los que se pueden compartir mejores prácticas, la posibilidad de financiar asistencia técnica a través del instrumento técnico para el apoyo a las reformas, para la implementación del plan, etc. La mayoría para que se hagan la idea, la mayoría de recomendaciones específicas que emitió el Consejo este año en el ciclo del semestre contenían una que era la de continuar trabajando cuando fuera necesario, como en el caso de España, incluso aumentar la capacidad administrativa para la implementación de los planes, que iba a ser tarea todavía más difícil tras sus revisiones. Segundo gran reto, y es uno de los retos principales que preocupa aquí, el de la transparencia. Se trataba de un mecanismo nuevo en el reglamento que lo establece. Ya se dispusieron una serie de medidas para asegurar la transparencia en distintos ámbitos, por ejemplo, transparencia entre instituciones europeas, con un diálogo estructurado con el Parlamento, unas disposiciones para el envío de documentos al Parlamento. Recuerdo que es el Consejo el que avala los planes que han sido previamente evaluados por la Comisión, un diálogo permanente. Ya se han producido más de 32 reuniones con las comisiones de Economía y Presupuesto, que son las que siguen más de cerca las implementaciones de los planes, pero también con otras comisiones del Parlamento Europeo. Por otro lado, se establece un cuadro de indicadores en el que se pueden seguir un poco los desembolsos y el cumplimiento de hitos y objetivos por pilares. El mecanismo se estructura en 6 pilares a nivel europeo, que son los 6 grandes objetivos que persigue, y también un cuadro en el que se recogen lo que llamamos indicadores comunes, que son una manera de ir midiendo el impacto de las reformas y las inversiones a nivel europeo. Por ejemplo, un indicador puede ser el número de personas que han participado en una formación gracias a la financiación del plan. Una ojeada a esos indicadores nos permite afirmar que ya se está produciendo un impacto positivo en muchos ámbitos. A la vez, la Comisión se comprometía a publicar informes anuales que envía a las distintas instituciones, en las que da cuenta de la implementación del mecanismo a nivel europeo y en los distintos estados. Ahora mismo estamos trabajando en el siguiente informe anual. A la vez, conforme iba avanzando la implementación de este mecanismo novedoso, ha habido una demanda creciente por parte de la sociedad que quería saber más exactamente dónde estaban esos desembolsos que iban llegando a los Estados miembros y que de modo natural tardan mucho más en recorrer el camino que les lleva al destino final, que es la empresa beneficiaria, la administración pública beneficiaria. Si uno lo piensa, todas estas inversiones se implementan con arreglo y respetando los ordenamientos jurídicos nacionales, que a menudo obligan a hacer una transferencia entre administraciones, como en el caso de España, que lleva su tiempo, y luego a hacer una convocatoria de subvenciones, una licitación pública. Todo esto lleva un tiempo que a veces puede crear una cierta impaciencia por parte del beneficiario final. En respuesta a esta demanda, los colegisladores, concretamente el Parlamento, quisieron introducir una obligación nueva para los Estados miembros, que es la de publicar la lista de los 100 mayores beneficiarios. Pueden ser empresas públicas, empresas privadas, personas naturales, sería raro. Y es una lista que ha de publicarse y actualizarse 2 veces al año a partir del 2023.
A lo largo de este año ya han sido 12 Estados miembros los que nos han enviado la lista a la Comisión o la han publicado, otros 3 que simplemente la han publicado en la página web. Estamos a la espera de que el resto de países la compartan y la Comisión continuamente recuerda la importancia de esta transparencia y de cumplir con esta obligación de publicarla a los Estados que están ultimando sus listas. A la vez se crea un mapa europeo de proyectos que fue publicado en marzo de este año, en el que se puede ver en el territorio europeo una enorme cantidad de pymes que representan proyectos en diversos sectores que están ya en marcha y están siendo financiados por el mecanismo. En el territorio español concretamente se ven muchísimos más pymes que en la mayoría de territorios, porque las autoridades nacionales hicieron un trabajo de recopilación que refleja fielmente el trabajo de implementación ya avanzado que existe en España. Yo les invito a consultar la página, está tanto en la representación de la Comisión en nuestra página web como en la página web del Gobierno de España. Un tercer gran reto que no se ha mencionado es el de continuar reforzando la solidez de los mecanismos de control que tienen estos fondos. Me imagino que también quizás Jorge o Mónica, no sé si lo comentarán. La responsabilidad primera corresponde al Estado miembro, que es el que se encarga de transmitir los fondos a los beneficiarios finales, pero la Comisión también tiene una responsabilidad conjunta. Lo que está haciendo, bueno, en primer lugar, evalúa los sistemas de control para evitar, detectar y corregir el fraude en los distintos países a la hora de aprobar los planes de recuperación, y ya una vez aprobados lleva a cabo auditorías ex post para verificar que funcionan en la práctica. En eso estamos también, continuando con el número de auditorías para que cubran a todos los Estados miembros. Y con esto yo creo que concluyo un poco el de dónde venimos, dónde estamos ahora mismo y qué retos tenemos por delante a nivel europeo en la implementación del mecanismo. Espero no haber aburrido a nadie. Pero... Muchas gracias. Exposición muy ilustrativa, hemos aprendido mucho de cómo está la situación a nivel europeo. Y ahora ya pues entramos en territorio nacional, vamos a decir así, o estatal, y va a ser entonces Jorge Fabra el que nos ilustre sobre estos temas, todos los que yo he puesto estas dos lemas como título, pero vamos, justamente es de lo que se trata, que vosotros habléis de todo lo que os parezca conveniente y que seguro que nos va a venir muy bien. El cargo concreto de Jorge es director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. O sea, realmente pues yo creo que el máximo responsable de la cosa que se dice, ¿no?, aquí en España. Así que, Jorge, cuando tú quieras. Y muchas gracias también por estar aquí. Gracias Jesús, y gracias a Europa Suma y a la agrupación europeísta por invitarme a este acto en el Ateneo, una organización, un organismo de tan marcado compromiso cívico. Confieso que he estado aquí en distintas ocasiones, también como... en fin, como público de actos muy interesantes, también de activismo, activismo cívico, en la mejor tradición del republicanismo cívico, ¿no? Uno tiende a pensar que en estas paredes, que tan buenos y ilustrados debates, pues el nivel es superior, y por lo tanto la presión de hablar sobre un tema que uno, pues en fin, está familiarizado, pues es también superior. Yo querría, más que detenerme sobre cuáles son específicamente las reformas y las inversiones a las que da respuesta el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que en tanto en cuanto es un plan tan amplio, con tanto volumen de recurso, pues básicamente aplica a toda la actividad productiva.
sí que querría poner sobre la mesa algunas cuestiones en fin, que tal vez generen debate o que pudiesen generar debate también un poco en un contexto europeo, ¿no? de gobernanza europea. Efectivamente, como se ha presentado al principio, simplemente por dar unas cifras, el plan de recuperación inicial son 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables. Esto se traduce en los famosos 30 componentes, 102 reformas, 109 inversiones, 416 hitos y objetivos, con un foco muy específico en la transición digital, en la transición verde, en torno al 40%, un poco menos, el 39,8% de los fondos van destinados a actuaciones con un impacto medioambiental positivo y en torno al 28% van destinadas a apoyar, a agilizar la transformación digital. España, nos gusta decir, porque efectivamente esto es un plan país, pero también implica un gran impulso político por parte del gobierno, es el país que hasta la fecha va más avanzado en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del plan de recuperación, y esto se traduce en ser el país que primero solicitó y recibió los fondos en el primero, segundo y tercer desembolso, que son los que hemos recibido y solicitado hasta el momento, lo cual ha implicado el desembolso de 36.000 millones de euros. Son todo cifras un poco mareantes que, no obstante, implican de manera, en fin, proporcional, una ingente cantidad de trabajo. Pero yo sí que quería poner una serie de cuestiones sobre la mesa. La primera de ellas, y de manera muy distendida, el hecho de que María, de representante de la Comisión Europea, podamos tener una interlocución tan fluida, a mí me recuerda a aquella época ya pasada, pero que yo creo que todos recordamos, como fue la crisis del euro, en el que aquella famosa rueda de prensa, creo que era Varoufakis con el presidente del Eurogrupo, con Dijsselbloem, en el que les costó siquiera estar de acuerdo en que estaban en desacuerdo, ¿no? El famoso agree to disagree, ¿no? Esto ha cambiado, esto no es así. Afortunadamente ha habido un cambio de concepción de manera muy relevante, me atrevería a decir, en las instituciones europeas, en la Comisión Europea, en el que los que nos dedicamos a estas cuestiones europeas llamamos el national ownership, es decir, la apropiación de las políticas que están financiadas o apoyadas por parte de las instituciones europeas, en este caso de la Comisión Europea. Se ha producido una muy significativa resignificación de qué es lo que significa. En la crisis del euro, en el año 2012, este national ownership, esta apropiación de las políticas, en realidad lo que significa era, se trataba de transponer a la normativa nacional políticas que en realidad se habían decidido en otras capitales, en otros edificios, como puede ser el Berlaymont, como puede ser Bruselas, Berlín, La Haya, otros sitios distintos a los que en realidad se tenían que implementar. Este enfoque de imposición, me atrevería a decir, implicó cuestiones como la consagración en las normas de máximo rango, como pueden ser constitucionales, o en textos legislativos de muy alto rango, recetas socialmente duras, destinadas exclusivamente a ganar credibilidad en los mercados financieros, pero que además han resultado ser políticamente inviables y, me atrevería a decir, socialmente insostenibles. De hecho, yo creo que todos podemos recordar que en la época los políticos responsables de aplicar estas recetas se vanagloriaban de la fuerte reacción social que implicarían la implementación de estas políticas.
reformas inspiradas en mentalidades más cercanas a la troika, muchas veces ajenas al diálogo social, al diálogo entre los agentes involucrados. Este enfoque no ha funcionado. Los resultados no solamente fueron una ruptura del proyecto europeísta, sino que además no se han aplicado. Estoy pensando, por ejemplo, en el famoso pacto fiscal, o creo que en algunos medios se llegó a llamar el pacto Merkel, ¿no? Esto no se ha aplicado. Lanzó una señal a los mercados, cualquiera que está fuera, pero no se llega a aplicar. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo cambia con el mecanismo de recuperación y resiliencia? ¿Y cómo ha cambiado de manera particular en el caso de España? En primer lugar, esto es un plan país que se ha elaborado de abajo arriba, tanto a escala nacional como europea. En el caso de España, un país fuertemente descentralizado, esto ha exigido reforzar la colaboración entre los distintos niveles de la administración, es decir, entre la administración central, a la que represento, entre las comunidades autónomas, entre los entes locales. Se ha basado también en un amplio consenso nacional. Y europeo. La política llevada a cabo por esta comisión, por este colegio de comisarios, da respuesta a los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades europeas. Y en el caso del plan español está fuertemente cimentada sobre el diálogo social. El diálogo social como piedra angular del diseño y de la implementación de las reformas. Es el caso, yo creo que todos podemos tener en la cabeza, de la reforma laboral, cuyos resultados, me atrevería a decir que muy positivos, ya vemos desde hace varias EPAs, desde hace varios, publicación de resultados de afiliación y de creación de empleo y de desempleo, ¿no? Asimismo, como decía María, el apoyo financiero se basa en la solidaridad europea común y no en la idea imperante de una Europa de acreedores y deudores. Y esto construye ciudadanía europea, esto construye progreso y integración. Asimismo, el hecho de que el plan de recuperación, el mecanismo de recuperación, supone también, me atrevería a decir, un cambio de paradigma en el diseño de la política económica. Hasta ahora el consenso, y me corregirá el profesor, el catedrático de Economía, me corregirá, el consenso básicamente se limitaba a decir que el Estado puede intervenir en aquellas áreas en las que existen fallos de mercado, ¿no? Esto era básicamente el consenso que surge de finales de los años 80 y de los años 90, ¿no? Sin embargo, el plan de recuperación supone una acción concertada entre la política fiscal y las políticas públicas que aumenta la capacidad transformadora para contrarrestar el ciclo recesivo, impulsar la demanda y orientar la actividad económica hacia aquellos sectores con mayor rentabilidad económica, social y medioambiental. Y lo cierto es que esto no es más que la puesta en práctica de una idea lanzada o popularizada por la economista italoamericana Mariana Mazzucato, el concepto de Estado emprendedor. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el PERTEBEC o los procesos de descarbonización industrial o recientemente lo que puede ser las intervenciones en el sector de la alta tecnología, de los chips, de los computadores de muy alta capacidad. Todo esto yo creo pues, que de alguna u otra manera el mercado en última instancia lo iba a proveer, ¿no? Pero la necesidad de hacer frente a estos retos de autonomía estratégica, de cambio climático, de transición digital, necesita que la actuación pública, la actividad pública, el activismo, si se me permite, el activismo público, intervenga para acelerar estos procesos de transformación económica, industrial, de capacidad, productiva, ¿no?
Y en último lugar, un último punto que quería señalar es el impacto que ha tenido sobre la gobernanza económica europea. A mí me cuesta un poco distinguir el nivel europeo, el nivel estatal, el nivel comunitario. Mi trabajo en gran medida consiste tal vez en hacer de enlace entre la Comisión Europea, con quien estamos en continuo contacto y en una colaboración, la verdad, muy fluida y muy, muy a la par, sin la cual creo que sería imposible aplicar esto en un país como España, pero seguro que otros Estados miembros. Pues cuando empecé a reflexionar sobre cuál era el impacto sobre la gobernanza económica europea, pensé que estaríamos sobre todo hablando de las recomendaciones específicas de país, estas las recomendaciones que realiza la Comisión Europea y el Consejo en el marco de la coordinación de la política económica que conocemos como el semestre europeo, pero esto es demasiado fácil, es fruta madura, es long hanging fruit, como dicen en inglés, ¿no? Y a mí me parece mucho más interesante entender el plan de recuperación como realmente el embrión de un instrumento de capacidad fiscal centralizada. Un instrumento de capacidad fiscal centralizada que el gobierno español ha apostado por él de manera muy evidente, pero nos permite, el plan de recuperación nos permite conjugar dos elementos, yo creo, muy importantes. Afrontar el reto, el ciclo recesivo, abordar las transformaciones gemelas de las que antes estábamos hablando, al tiempo que se consigue reducir el déficit público, sanear las cuentas públicas sin que esto tenga un impacto sobre la actividad económica, sobre la inversión pública, pero de manera muy importante también sobre la calidad del gasto, sobre la composición del gasto público. Ya no se trata solamente de hacer un impulso fiscal sin sentido, sino que tiene que ir dirigido a aquellas actuaciones que queremos, de manera consensuada con la Comisión y con el resto del Consejo, que queremos afianzar. De tal manera que, apropiándome un poco del concepto de transparencia, creo que hay que reivindicar el hecho de que se ponga en valor la composición del gasto público. Quiero también reivindicar un poco la crítica que hemos escuchado al principio sobre la tal vez cierta falta de transparencia. Y me he apuntado aquí rápidamente algunas ideas. Por ejemplo, para mí la previsibilidad en la política económica, porque el plan de recuperación no deja de ser una planificación a 5 años, un plan quinquenal de los que tanto oíamos hablar, permite a los agentes económicos conocer con anticipación a dónde van a ir destinados los recursos y que ellos se puedan anticipar, ellos o ellas, las empresas en definitiva, se puedan anticipar a este impulso económico por parte del Estado. Transparencia también es un incremento del control el cumplimiento de los principios que rigen el plan de recuperación. El control de los principios horizontales, no solamente me estoy refiriendo a la elegibilidad por estas cuestiones de respeto al medio ambiente, sino también el origen último de la legitimidad del gasto público, que es que los fondos se destinen a que los recursos se destinen a aquellos objetivos para los que habían estado planificados y a nada más, ¿no? Entonces, el incremento de los controles, pero la puesta en práctica, como ha hecho el gobierno español, de un robusto sistema de control y auditoría, auditado por la Comisión, el sistema de gestión, también contribuye a la transparencia, a la certidumbre a la ciudadanía, a los distintos agentes, de que estamos utilizando los fondos de manera correcta. Y por último, transparencia también a través de la involucración de los distintos agentes, de los stakeholders, tanto desde el punto de vista del diálogo social como desde luego de la participación de las comunidades autónomas y de los entes locales. Termino ya, quería poner estas cuestiones sobre la mesa y estar encantado de abordar sus preguntas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Aparte de que, al igual que María, habéis clavado el tiempo. 15 minutos y 15 minutos. O sea que estupendo
Pero vamos, que si hubierais tenido que utilizar más, pues generáis tal información y tal valor añadido que seguro que todos no nos importaría escucharos más tiempo si fuera necesario. Bueno, pues pasamos entonces a la última intervención, que es la de Mónica Mele, que bueno, va a dar el enfoque de una comunidad autónoma, la nuestra, vamos, aquí en Madrid, y entonces, pues, bueno, que son sujetos fundamentales a la hora de asignar, determinar, ejecutar los fondos europeos. Y el cargo también que tiene, vamos, entre otros, que podéis ver en su currículum, pero vamos, por el que más bien está aquí, es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Así que, Mónica, pues cuando tú quieras. Muchas gracias, Jesús. Y también agradezco a Juan Cuesta y a Europa Suma y a la agrupación europeísta del Ateneo de Madrid la invitación para poder, bueno, pues presentar aquí algunas impresiones y compartir con ustedes, pues, cuestiones también de cara al debate. En primer lugar, sí me gustaría, al hilo de lo que han comentado anteriormente, tanto sobre todo Jorge ahora como María, pues felicitar la iniciativa de este debate, de este tema, porque yo comparto la idea de que esto es bueno, pues un hito histórico en el sentido del avance en la integración europea que esto supone. Yo creo que no somos conscientes del avance en integración que esto supone, porque es la primera vez que hay una respuesta coordinada, pero no solo que sea una respuesta coordinada, a diferencia de lo que ocurrió efectivamente en la anterior crisis, sino que por primera vez hay una emisión conjunta de deuda por parte de la Comisión para financiar efectivamente estos recursos. Por lo tanto, es un avance en la unión fiscal, que todos siempre hemos anhelado como avance en esa integración. Es verdad que es un avance que todavía queda mucho por recorrer, pero a mí me parece que es un avance histórico y lo vamos a ir viendo como ahora cuando se están debatiendo la reforma de las reglas fiscales, porque se está poniendo de manifiesto si esto también va a condicionar un poco hacia dónde derivan estas reglas fiscales y si seguimos con esta senda de fondo compartido de inversiones y reformas que todos queremos, relacionadas efectivamente pues, con la transición ecológica y con la digitalización. Entonces, yo creo que ahí efectivamente hay un debate abierto, pero parece que vamos por ese derrotero, y yo creo que este tema pues, es un tema importantísimo en lo que representa Europa. Por eso me parece muy oportuno la organización de este debate. Y en ese sentido también nos jugamos mucho. O sea, esto es un tema que hay que hacerlo bien y que, bueno, pues yo creo que hay que buscar este equilibrio entre la eficacia, efectivamente, se tiene que hacer de forma muy eficaz, pero también pues hacerlo cumpliendo la transparencia, cumpliendo la seguridad jurídica, de bueno, objetividad, de cumplimiento de todas las garantías de contratación, evitar fraude, evitar corrupción, bueno, todas estas cuestiones que efectivamente van también de la mano y que a veces si se hacen las cosas muy deprisa, pues podemos dejar de lado esas garantías jurídicas de efectivamente que haya un buen control de los recursos públicos. Entonces yo creo que hay que buscar estos dos objetivos y en ese sentido, pues bueno, yo creo que está bastante bien diseñado lo que es los mecanismos de control, ¿no? Porque se han diseñado mecanismos de control en 3 niveles. El primero, que es muy importante, el ver los hitos y los objetivos, que ya bueno, se han comentado la cantidad de objetivos, de hitos, de reformas, bueno, esto lo está llevando a cabo el Gobierno a través de la Dirección en contacto permanente con la Comisión para ir viendo con un sistema de información muy avanzado si todo va bueno, según lo planificado y se están cumpliendo. Pero eso es un primer nivel, yo diría un nivel pues muy inicial, ¿no? Que además condiciona el desembolso también de recursos. Luego, efectivamente, estaría más el control interno habitual que se lleva a cabo en la administración pública, en todas las administraciones, que es un control que llevan las intervenciones generales de los tanto ayuntamientos, comunidades como el Estado y bueno, los servicios jurídicos para que las cuestiones pues, se hagan bien. Esto es también, claro, complejo y retrasa, ¿no? O sea, pero hay que hacerlo, porque evidentemente eso, cualquier dinero público requiere de un control interno previo, que se llama el control previo, ¿no?
y el informe de la fiscalización previa. Entonces, todo esto pues hay que hacerlo. Y luego, posteriormente, hay un tercer nivel que a mí me parece el más relevante, no porque yo esté en control externo, pero a mí me parece fundamental en este ámbito de llevar a cabo un control ex post, que en este caso la AIREF va a llevar a cabo este control ex post, porque hay que ver efectivamente si los recursos luego han servido para lo que se pretendía, si se han cumplido los objetivos, ¿no? Y también ahí el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externos regionales, donde está la Cámara de Cuentas, pues estamos desarrollando un conjunto de fiscalizaciones y tenemos un plan de fiscalizaciones para ir viendo si se cumplen esos objetivos a posteriori, cómo se ha producido el proceso de ejecución de los recursos. También el Tribunal de Cuentas Europeo, que le preocupa mucho. Ahí están las fiscalizaciones de la performance, de los resultados. O sea, ya no es simplemente que se hayan hecho las reformas, que se hayan cumplido, no, sino que ese dinero ha servido para lo que se pretendía, una evaluación de política pública. Es decir, nosotros ahora estamos desarrollando claro, aquí los recursos se están ejecutando más lentamente de lo que nos hubiera deseado, pero en las comunidades autónomas, en Madrid, se está evaluando si el proceso de digitalización de las escuelas pues, se está llevando a cabo con una serie de indicadores y viendo a ver si esos recursos están permitiendo esa digitalización, en este caso, de las escuelas. Porque es una de las cuestiones que se pretendía y que es un objetivo, ¿no? Y bueno, evidentemente esto tendremos que irlo haciendo una vez que los recursos se ejecuten. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que este plan es un plan muy ambicioso, es un plan que, como sabéis, es del 21 al 26, que el 26 está a la vuelta de la esquina. Y esto es un problema porque ha venido una guerra que no estaba prevista, porque esto se crea para hacer frente al COVID, a la recuperación tras COVID. Luego ha venido una guerra. La guerra ha ocasionado una inflación desmedida, una elevación de tipos de interés, que también va a condicionar mucho el gasto, porque evidentemente los tipos de interés están condicionando las nuevas emisiones de bonos para financiar este plan. Por lo tanto, todo esto está alterando un poco y entonces lo que tenemos también que ver, y yo creo que la Comisión es sensible, es que a lo mejor esto pues tiene que irse modulando en el tiempo para que la ejecución efectivamente pues, se pueda llevar a cabo. Más luego en nuestro país hay otro problema que ya se ha comentado y es el entramado que tenemos institucional. Tenemos un Estado autonómico, donde las competencias están transferidas. Y para todavía complicar más, tenemos también competencias transferidas a los ayuntamientos. Muchos de los componentes, muchos de los objetivos están en el ámbito local. Y ahí, bueno, pues vemos que también hay dificultades, porque hay ayuntamientos de todos los niveles. El Ayuntamiento de Madrid no tiene ningún problema de sus mecanismos de control, de sus recursos, de su personal, pero es que tenemos muchísimos ayuntamientos, ¿no? Nosotros, en el ámbito de este control que decía, bueno, pues ya se han desarrollado 2 fiscalizaciones, que son como de ver cómo se están preparando las administraciones autonómica y local. Entonces, estas 2 fiscalizaciones pues, se han aprobado ya. Una es en el ámbito autonómico, qué medidas se han adoptado para la implementación del plan, ¿no? Donde además, pues, ahora os comento brevemente pues, qué recomendaciones se hacen y cómo está la cosa. Pero en el ámbito autonómico he de decir que a nivel además estatal, porque esta fiscalización se ha hecho en coordinación con el Tribunal de Cuentas y por lo tanto nosotros hemos hecho en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pero están otras comunidades, salvo alguna comunidad en algún tema concreto, realmente las cosas no van mal, no van nada mal. Pero luego hemos hecho otra de medidas que están adoptando los ayuntamientos, sobre todo de la prevención, detección y corrección del fraude, que es un tema que está previsto por parte de la Comisión que debe de estar incorporado. Y ahí hemos visto pues, bastantes más debilidades en el ámbito local, ¿no? En los ayuntamientos que están recibiendo recursos ya. Luego esto también se va a hacer en el ámbito estatal, cómo efectivamente ver cómo lo están trabajando eso el Tribunal de Cuentas. Y posteriormente, en una segunda fase, pues ahora mismo ya tenemos aprobadas 6 fiscalizaciones, como decía,
se está trabajando en la de los colegios, pero luego va a haber la fiscalización del área 2 de gasto de protección y promoción social, también por parte de la ADIF, los recursos destinados a ADIF por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también los procedimientos que se están implementando en el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, también en la Fundación Biodiversidad está previsto, y luego también está previsto la fiscalización de la modernización digital de los ayuntamientos, ¿no? O sea, esta también la vamos a hacer en la Comunidad de Madrid, ver si se están haciendo ya con la ejecución de recursos la transformación digital, la digitalización de las entidades locales, ¿no? Bueno, esto cuando se hacen estas auditorías, pues también se mira, por supuesto, si están cumpliendo con la legislación y con la regularidad en cuanto al control interno, etcétera, pero vamos a ir un poco más allá a ver efectivamente si se cumplen los objetivos previstos en este plan, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque garantiza efectivamente que la ejecución de los fondos se está llevando a cabo. Todavía hay muy poca ejecución, es verdad, no llega ni al 10% de ejecución del total. Es verdad que las reformas sí se han hecho ya al 60%, pero la ejecución todavía va lenta. Es verdad que se ha empezado a ejecutar mucho más tarde. O sea, entonces, claro, ahora yo creo que estamos ya en una velocidad de crucero. Y esto, pues esperemos que efectivamente todos nos pongamos las pilas, porque ya digo que es muy importante evaluar esta ejecución de fondos, pero luego también yo creo que es muy importante para la buena gobernanza de este fondo, bueno, pues tener en cuenta nuestro entramado institucional, y ahí es muy importante la cogobernanza. Y yo esto sí que ahora os diré pues algunas de las cuestiones que se han puesto de manifiesto, pero evidentemente la cogobernanza no ha sido, desde mi punto de vista, todo lo positiva que debería de haber sido. Y me explico. Bueno, pues yo creo que ha habido bastantes, a veces, pues, como diría yo, discrepancias y cuestiones que han dificultado, y aquí se requiere un engranaje perfecto en todo. También en los sistemas de información, que a veces pues también ha habido ahí sus más y sus menos, en fin. Yo creo que es muy importante que todo se haga efectivamente en mutua colaboración, porque al final todos somos responsables. El 54% de los recursos se tienen que implementar en las comunidades autónomas, que es más de la mitad del plan. Entonces, quiero decir, las comunidades autónomas deben de ser conscientes de la labor que tienen. Ahí es muy importante también, y yo quiero lanzar una lanza a favor de las comunidades, la necesidad de personal. O sea, yo creo que un tema que se ha visto en la fiscalización previa es que hace falta personal, recursos humanos formados y que tengan además esta visión de la nueva forma de gestión con base en resultados. Y esto pues todavía estamos viendo que ha venido todo nuevo, y es un tema que está resultando complicado. Entonces, bueno, pues eso es muy importante, que haya esa cooperación. Yo creo que ahora mismo, ya que se están ejecutando fondos, se está siendo un poco más consciente de la cuestión, porque al final, si no se ejecutan, el que va a quedar mal es la comunidad autónoma. Y entonces yo creo que eso también hace que, porque a veces estas cuestiones, si se quieren utilizar como arma arrojadiza política, pues es un problema, porque claro, unos por otros la casa sin barrer, diríamos. Y aquí es necesario que todos remen en la misma dirección para que la implementación del plan pues sea un éxito, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, por terminar, si os puedo comentar un poco estas dos fiscalizaciones que ya han sido aprobadas, os puedo decir pues qué es lo más relevante, ¿no? Bueno, es muy importante hacer esta fiscalización de ver cómo están preparadas, porque efectivamente la cantidad de recursos que se tienen que gestionar es ingente y en un periodo muy, muy breve. Por lo tanto, hemos considerado desde los órganos de control que era muy necesario que estuvieran preparados para que cuando llegaran los fondos todo el engranaje estuviera. Y si había algo que había que mejorar, pues pudiéramos hacer recomendaciones y pudieran efectivamente estar preparados. Entonces, bueno, pues yo creo que va a requerir efectivamente un trabajo
muy importante, una carga de trabajo importante, y además ya decía también los requerimientos específicos que también tiene el plan a la hora de su implementación. Entonces nosotros las conclusiones más importantes en el ámbito autonómico, ya no solo en Madrid, sino en todo el territorio, porque se han hecho en todos los órganos de control externo, y donde no hay órgano de control externo lo ha hecho el tribunal, pues en el marco de gobernanza, salvo 4 comunidades, ¿no?, que os puedo decir cuáles son, pero tampoco sé si es bueno aquí señalar a comunidades, pero bueno, son 4 comunidades que me parece que son Canarias. Bueno, luego os lo digo, si no lo tengo aquí anotado, esperad un momento, ya que estamos, a ver, son Canarias, Navarra, Asturias y Murcia, ¿no?, salvo esas 4. Las demás, bueno, pues no han acometido de manera dirigida y coordinada la elaboración de instrumentos de planificación. O sea, que no se han acometido esto que estaba previsto que se hiciera para hacer coordinado con las consejerías, etcétera. Solamente 9 comunidades han empezado a publicar datos, ¿no?, de actuaciones desarrolladas. Y luego, en cuanto a recursos humanos, es donde peor yo creo que se va, porque bueno, pues no han planificado los recursos humanos en las consejerías en muchas comunidades, y tampoco han realizado actuaciones encaminadas a coordinar esta planificación. La adaptación de los sistemas de gestión, efectivamente, también hay deficiencias, y bueno, pues sí que han aprobado medidas antifraude, eso sí lo han aprobado, y sí han introducido sistemas de codificación específica para el seguimiento de los fondos según el plan de recuperación. La adaptación de los sistemas de información según los requerimientos está por lo general en desarrollo. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, pues yo creo que todavía falta mucho por hacer en planificación estratégica de la gestión del plan, y también en publicar información. De cara a la transparencia, efectivamente, no están bien habilitados las webs, ni están complementadas con la información que se requiere para que los ciudadanos, efectivamente, o cualquier analista o cualquier empresa puedan acceder a ello, y esto es un tema que hemos detectado en general. Por otra parte, en la gestión de recursos humanos, pues ahí también vemos que una recomendación que hacemos es que hay que planificar muchísimo mejor esta gestión de recursos humanos vinculados al plan, porque no están preparados para ello. Y evaluar periódicamente la formación y continuar efectivamente pues capacitando a ese personal. O sea, esto vemos que hay una laguna, han tomado nota las comunidades, la Comunidad de Madrid ha tomado nota. Yo creo que nos jugamos mucho, y esto pues es un tema que tienen que mejorar. Y en cuanto a los sistemas de gestión, pues efectivamente yo creo que tienen que introducir todavía principios de gestión del plan en los procedimientos de subvenciones. Es importante también que aprueben pliegos de cláusulas administrativas tipo de los principales procedimientos de contratación, porque no los tienen. Y es que esto es muy distinto. O sea, esta forma de contratar y esta forma, efectivamente, de los principios que tienen que estar de gestión vinculados al plan, pues tienen que estar incorporados, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gestión orientada a resultados. Entonces, en las convocatorias tiene que haber este principio, tiene que estar. Por ejemplo, hay un obligado principio de gestión específico, es adopción de medidas para protección de intereses financieros de la Unión Europea. Y otro principio es obligatoriedad del respeto del principio horizontal de no causar perjuicio significativo en el medio ambiente. Esto tiene que estar incorporado, y tiene que haber ya un modelo tipo de cláusulas de contratación para que esto pues, se facilite y se incorpore, porque esto es nuevo y está adaptado efectivamente al plan. Entonces yo, hombre, sí que veo que todo esto pues, ha hecho poner un poco el foco en estas necesidades y poner un poco el foco en la necesidad de ponerse las pilas, y esperemos que efectivamente así sea, porque si las cosas se hacen mal ya desde el principio, es muy difícil que se pueda corregir y se pueda llegar a esa eficacia de fondo y esa transparencia que es lo que buscamos, ¿no? Y en el ámbito local, pues la situación es incluso un poco peor, porque efectivamente ahí hace falta que se establezca también por parte de
de las entidades locales, las recomendaciones que hemos hecho son, en primer lugar, por parte de las entidades locales, tienen que aprobar los planes antifraude que tienen que tener aprobados, y algunas no los tienen. Por lo tanto, este es el primer problema, y enviarlos además al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Por otra parte, tienen que difundir entre su personal esas políticas antifraude y esos códigos éticos, porque muchas lo tienen, pero ni siquiera lo conoce nadie. Entonces, esto efectivamente tampoco. Y luego tienen que también mejorar su publicación en las webs. O sea, tienen que mejorar y mantener actualizada toda la información en la página web y en los portales de transparencia, y tienen que publicar también estos planes antifraude que son obligatorios en sus webs. Esto no lo tienen hecho y esto tienen que hacerlo. Y por otra parte, en el ámbito de las administraciones públicas convocantes de fondos, deberían de incluir de forma expresa que las entidades locales tienen obligación de, si se quieren beneficiar de estos fondos, tienen obligación de tener un plan antifraude, porque esto es un problema que hemos detectado. Entonces, claro, aquí hay mucho desconocimiento, y si optan a recursos las entidades locales, pues quien convoca esa subvención, sea el Estado, sea quien sea la comunidad autónoma, tiene que especificar esa necesidad de tener los planes antifraude. Entonces, bueno, esto es un poco la síntesis, y ya digo que, bueno, pues yo creo que ha servido, por lo menos, que es el objetivo de efectivamente mejorar esta preparación, ¿no? Pero bueno, yo pienso que vamos a estar ahí en la ejecución, que es lo más importante, y efectivamente yo diría en los resultados posteriores, ¿no? en las auditorías de performance, ¿no? De ver si efectivamente esos objetivos al final se han cubierto. No solamente si se ha gastado bien, si se ha ejecutado el dinero, sino también si efectivamente se han cubierto esos objetivos, porque, como decía al principio, yo creo que esto es un paso muy importante en esta integración, en esta gobernanza económica conjunta. Es verdad que hay que dar más, hay que ceder soberanía, eso es evidente, y ese es el problema que tenemos todos los ciudadanos europeos, que es donde nos cuesta. Pero esto supone un antes y un después de cómo se han de hacer las cosas, y yo creo que es muy importante que salgan bien, porque si no habrá países, que siempre los hay, que son más reticentes a esta cooperación y a este apoyo mutuo, y esta forma de entender Europa que nos obligarán a dar marcha atrás. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Mónica, que además ha recogido el guante de la posibilidad de ampliar un poquito el tiempo de exposición, pero lo ha hecho también para poner el dedo en la llaga de unas cuantas cosas que hay que mejorar. Se supone a nivel general, a nivel autonómico, a nivel de entidades locales. Así que también muy, muy útil e ilustrativa la intervención. Bueno, pues según el protocolo previsto, y como les habíamos comentado a los ponentes, si ellos quieren apostillar algo sobre lo que ha dicho alguno de los otros dos, en cada caso, pues lo pueden hacer en primera instancia y, digamos, tienen el derecho preferente, por así decirlo, de intervenir. Y luego, pues en todo caso, ya abriríamos un poquito el coloquio. El moderador también podría hacer algunas observaciones. Así que nada, si queréis comentar algo sobre lo que ha dicho alguno, o pasamos a... No, yo solo decir que estoy un poco rodeado, ¿no? Es decir, por un lado el controlador a nivel europeo y por otro el controlador independiente. Salgo con la sensación de... No, pero esto es importante, en fin, asegurar que cada euro se destina y se usa de manera correcta. Sí. Que ha hecho Jorge y luego otra que ha hecho Mónica. La primera, a propósito de la Europa que se enfrenta a la crisis de la pandemia, ¿no? Y las diferencias respecto a respuestas que se dieron en otra época, me gustaría simplemente corroborar que la diferencia en esa respuesta no solo se ha visto en el mecanismo de recuperación y resiliencia. La Europa de hoy en día es la Europa que proclamó en el 2017 el Pilar Europeo de Derechos Sociales. A lo largo de este mandato
se han ido poniendo, se han adoptado más de 130 propuestas que lo que han hecho es poner en práctica ese pilar, esos 20 principios rectores que recogen, por un lado, derechos de todas nuestras tradiciones, pero los ponen en la práctica tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Así que es una Europa distinta, pero no solo a la hora de financiar recuperaciones. Hoy también es un día importante para nosotros, es el día del inicio del ciclo político europeo, con el discurso sobre el Estado de la Unión que ha pronunciado la presidenta de la Comisión en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, esta mañana, donde también reforzaba la idea de que la Europa de hoy en día ya no puede seguir afrontando retos. Se refería en concreto al reto del problema que hay actualmente en el mercado laboral, donde faltan trabajadores con las cualificaciones necesarias, mientras que hay jóvenes desempleados que buscan sin éxito, sin un diálogo social cada vez más consolidado, ¿no? Instaba, de hecho, durante la presidencia belga, que es la presidencia que seguirá a la española, es esa gran reunión casi conmemorativa en Val-d'Uixés el año que viene. Luego, una segunda reflexión a raíz del impacto de los ecos que puede tener la experiencia de este mecanismo en la reforma de las reglas fiscales europeas, a las que también se ha referido Mónica. En la propuesta que hizo en abril de este año, si no me equivoco, la Comisión Europea para reformar ese sistema de gobernanza fiscal en Europa, no aparecía la idea de una capacidad fiscal, porque se consideró que ahora mismo estamos ocupados poniendo en marcha este mecanismo, que la prioridad es que sea un éxito y quizás que todavía no había el consenso necesario a nivel nacional para debatir un mecanismo, una capacidad permanente. Pero bueno, la idea sigue ahí y ahora recoge el guante la presidencia española, que es la que está intentando, ¿no?, lograr todos los acuerdos para concluir un poco la adopción de esta propuesta durante este año. Así que, además de seguir ahí un poco a la sombra, la experiencia de este mecanismo ha influido mucho el mecanismo nuevo que propone la Comisión dentro del marco de gobernanza fiscal, la idea de apropiación nacional de las trayectorias de reducción de deuda, la idea de que cuando uno introduce reformas se puede dar una cierta flexibilidad o un alargamiento en los planes multinacionales de reducción del gasto. Hay muchísimas pequeñas pinceladas, ¿no?, que nacen de esta experiencia que se considera está teniendo un impacto positivo y en la que todavía estamos trabajando, que quedarán reflejadas probablemente a posteriori en las nuevas reglas que nos rijan en el ámbito fiscal también. Nada más. Muchísimas. Hola, sí. Bueno, pues si no queréis apostillar nada más de momento, en primera instancia, luego, como es lógico, las preguntas y las cuestiones van a ir dirigidas a ellos. Bueno, yo como moderador también tenía, me parece, mi turno pequeño de alguna comentario. Yo más que apostillas o lo que quería hacer ver simplemente es que la Europa que tenemos ahora, en la línea que han remarcado los tres ponentes, es muy distinta y bastante mejor a la que teníamos en tiempos y mucho mejor a la que en principio... Yo tengo que contar una anécdota que yo aquí cuando era bastante más joven, en los años 80, pues que yo era profesor ayudante y tal, y nos juntábamos ahí en una organización que nos llamábamos Juventud Europea Federalista, y entonces lo que intentábamos era vender un poco la idea de que España tenía que entrar en lo que se llamaba en aquella época el mercado común. Algunas personas se acordarán, ahora no había Unión Europea, entonces estábamos intentando convencer hasta que nuestro sueño se cumplió en el año 86, ya cuando España entró por fin en el mercado común. Entonces era una Europa pues que era un sueño. Luego ya se cumplió ese sueño, fueron entrando cada vez más países, hasta 28, ahora 27. Y lo que sí quería poner de manifiesto es que, aunque ha habido unos años de troika de hombres de negro, etcétera, bastante negativos y bastante... pero luego ya pues ha cambiado mucho el panorama. Y entonces yo como economista, me sale la vena un poco académica, quisiera destacar un poco la importancia
de lo que hemos ganado con esta actual Unión Europea, o sea, lo que se llaman ingresos de oportunidad, lo que, bueno, quizá solamente los economistas conozcan el tema. Bueno, coste de oportunidad es lo que se deja de ganar, digamos, o sea, el gasto que se deja de tener por hacer algo, ¿no? Ingreso de oportunidad es lo que se gana, por así decirlo, en relación con otra alternativa, otro escenario que hubiera habido. Entonces, si nosotros pudiéramos medir, que es muy difícil, porque hemos hecho algunas digresiones, algunos, y salen miles y miles de millones, pero si nosotros pudiéramos medir lo que ha ganado Europa con dos cosas nada más, pero muy, muy importantes, con el hecho de mancomunarnos en el gasto asociado, en el gasto agregado de las vacunas, ¿os acordáis del COVID? Si no nos hubiéramos asociado todos los países en Europa y hubiera tomado la Unión Europea la iniciativa de mancomunar las compras, etcétera, hubiéramos tenido que estar en los países intentando y cazar las vacunas, incrementando los nichos de demanda, etcétera. Eso hubiera hecho subir los precios astronómicamente. Entonces nosotros hemos comprado vacunas a precios, entre comillas, simbólicos en relación con lo que hubiéramos tenido que pagar si cada país hubiera ido por libre, vamos a decir así. Eso es un ingreso de oportunidad increíble, aunque es muy difícil de cuantificar. Y luego también otro ingreso de oportunidad tremendo que hemos tenido ha sido por acudir al lanzamiento lanzamiento de bonos, de deuda, mancomunadamente. O sea, eso era un sueño también de Europa o de algunos países de Europa, el poder, digamos, mancomunar, solidarizar un poco lo que es la deuda, o sea, salir a los mercados mancomunadamente. Y eso lo hemos hecho finalmente. Y la diferencia entre el coste efectivo que paga Europa ahora por estos fondos que estamos teniendo, etcétera, etcétera, y lo que hubiéramos tenido que pagar en el caso de que cada país hubiera ido emitiendo deuda soberana, o sea, deuda pública individual, nacional, es astronómico. Lo que quiero decir es, diréis, bueno, ¿y este tío para qué dice eso si no se puede cuantificar? Pues bueno, simplemente para decir que son cifras, o sea, que los ingresos de oportunidad, aunque solo se vea el tema económico, pero es que es tan importante lo que se ha conseguido en Europa en los últimos años con esas dos pruebas, vamos a decir, o exponentes, pues simplemente quería señalar eso nada más. Luego tengo algunas cosillas, pero creo que seguro que hay probablemente personas de vosotros, el público. Vamos a dar paso a las preguntas que llegan por el chat mientras prepara el público. Vale. Bueno, pues damos prioridad. Sí, hay algunas preguntas que llegan por el chat mientras ustedes piden la palabra para ahora después iniciar el coloquio. Hay alguna pregunta concreta de José Luis González, pregunta, pero yo creo que esto ya lo ha respondido Mónica, dice que el Banco de España ha informado que la ejecución de inversiones es del 10% y pregunta que si es un dato fiable. Tú dices que apenas se alcanza el 10%, ¿no? Bien, pregunta también José Luis si es accesible entiendo, la plataforma, ¿no?, de fondos europeos, si es accesible públicamente. Jorge. No, no es accesible públicamente y yo no le deseo a nadie que acceda. Es un sistema de gestión, como en las empresas, pues creo que hay sistemas que se llaman SAP o algo así, es decir, es un sistema de gestión que en fin, yo no sé, la gente puede tener mucho tiempo libre, pero en fin, es un sistema de gestión interno para gestionar, para controlar, pero no está accedible. Bien. No está accedible. Biel Mayol pregunta, dice, tengo una duda respecto a los objetivos e hitos que dispone el mecanismo, entendiendo que estos son de carácter general. Dice, si se establece, por ejemplo, una ejecución del 75% en 2024, si a nivel estatal no se llega a ese grado de ejecución, aquellos proyectos que sí hayan ejecutado en ese grado se verán igualmente abocados a la devolución de los fondos. Pregunta. Y dice otra pregunta. ¿Se prevé la devolución parcial de los fondos si no se cumplen la totalidad de los hitos y objetivos del mecanismo o solo cabe la devolución total? Bueno, el plan de recuperación, y así lo establece también el reglamento que así lo regula,
establece que las actuaciones que se han comprometido tienen que estar finalizadas al 100%. Es decir, esto no o se cumple o no se cumple, es binario. Para determinar si se ha cumplido o no se ha cumplido, se pactaron, se elaboraron lo que se llaman unas disposiciones operativas, que en cualquier persona que haya trabajado en planificación en una empresa, pues saben que es necesario especificar cuáles son los distintos pasos, de tal manera que al cumplimiento de un determinado compromiso se presenta a la Comisión Europea con lo que llamamos mecanismos de verificación que han sido previamente pactados y compartidos con las distintas entidades ejecutoras, de tal manera que si el compromiso era tenerlo al 100%, el 75% no vale, no entra en nuestro ámbito de discusión. Podemos discutir con la Comisión algunas interpretaciones, pero el 75% no es igual al 100%, punto y final. Respecto a posibles incumplimientos y devoluciones, afortunadamente el reglamento del mecanismo establece, si no me equivoco, en el artículo 24.6, artículo 24, está muy tasado cuáles son los procedimientos y los plazos para considerar que un hito sea incumplido, qué es lo que pasa, cuánto tiempo, cuáles son los organismos que lo tienen que evaluar y cuánto tiempo tiene que pasar de incumplimiento para que se detraiga los derechos de cobro de esos fondos. Esto es en la teoría. En la práctica, como a España no le ha sucedido nunca, pues no sabemos más que lo que viene en el reglamento. Y esto lo digo como algo positivo, quiero decir. Sí. Sí, ya existió otro caso en el que se presentó una solicitud de pago por parte de Lituania y no todos los hitos y objetivos estaban cumplidos. Entonces, en febrero de este año, la Comisión publicó la metodología que sigue en esos casos, que permiten una suspensión del pago. Se da un periodo, una especie de mora de 6 meses al Estado miembro, y ahí está Lituania ahora para que remedie el cumplimiento que falta, y si no, no se procede a esa parte del pago. Un caso similar ha sido el de Italia. Italia, habréis seguido en la prensa, que presentó a finales de diciembre una solicitud de pagos, ha estado mucho tiempo hablando con la Comisión, y finalmente la conclusión ha sido que uno de los compromisos lo retrasa unos meses, cobra la parte proporcional al resto, y lo otro pues lo retrasa unos meses, ¿no? Hay mecanismos de flexibilidad, me atrevería a decir, ¿no, María? Tasados, obviamente, pero antes o después hay que cumplir el plan. O sea, es un periodo de tiempo corto. Vamos a pasar a la sala. Sí, voy a ponerle nombre a los subrayados que han hecho Jesús y Mónica respecto a la importancia de esa compra mancomunada de vacunas o esa emisión de deuda conjunta, ¿no? Yo creo que eso tiene un nombre y es un carácter federal o federalizante, y yo creo que como europeístas nos sentimos muy satisfechos de que se hayan tomado esas iniciativas. Había pedido la palabra aquí. Sí, tenía 3 rápidas. La página para acceder, ¿cuál es exactamente? Habéis dicho que podéis entrar en una página y enterarnos de algo, ¿no? No sé decirle ahora mismo el nombre completo, lo puedo circular posteriormente, pero es la página de la representación de la Comisión Europea en España. Ahí tiene la información en español, y si no, poniendo Recovery and Resilience Facility en Google, yo creo que lo primero que sale es la página donde se da acceso al cuadro de indicadores, sí, al mapa, etcétera. Las preguntas, porque estábamos hablando del control que supone los 70.000 euros estos no reembolsables. No se refiere, digamos, a los otros 70.000 que son de créditos. O sea, todo lo que hemos hablado es a lo no reembolsable. Cuando hablamos del plan aprobado para España, nos referimos a las subvenciones no reembolsables que ya se han solicitado. Entonces he entendido que hay 3 capas de control. Sin embargo, en las elecciones había un partido, el PP, que decía que quería contabilizar no sé qué céntimo a céntimo. ¿Eso qué querían? ¿Implementar otra capa más de control? ¿Sabéis a qué se referían? Lo tienen en el programa.
Yo creo que no puedo responder a esta pregunta porque no tendrían que contestar. Ellos, claro. Sí, es una pregunta realmente complicada de contestar porque hoy por hoy los mecanismos de control van a permitir evaluar la ejecución de cada euro. No va a haber ahí ningún problema de control, vamos. O sea, está bien diseñado los mecanismos de control. Pero la pregunta, Además, yo creo, la pregunta que a la que nos remite es a la lealtad institucional. ¿Hay o no hay lealtad institucional? Y sobre todo, además, teniendo en cuenta, después de las elecciones autonómicas y municipales, que ha habido cambios en bastantes comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Está habiendo lealtad institucional o se está utilizando políticamente la ejecución o el reparto de fondos? Yo lo que he visto hasta ahora, en un primer momento, es que no ha habido mucha lealtad institucional porque se ha criticado incluso el mero reparto también autonómico de los fondos. Bueno, pues se ha utilizado efectivamente como elemento de debate o de fricción o bueno, de confrontación política el tema de los fondos entre el gobierno y la oposición. Yo creo que sí ha habido esto, pero yo pienso también que esto ha sido más al principio y un poco lo comentábamos antes de empezar. Yo lo que estoy viendo es que ahora mismo yo creo que vamos siendo todos más conscientes de que es un proyecto de país, un proyecto que requiere la cooperación y la cogobernanza de todos y que realmente ahí debería haber, efectivamente, es uno de los elementos cuando se habla de pactos de Estado, que debería de haber un gran pacto de Estado como país para defender y para bueno, pues, tratar de que este plan se ejecute bien. A veces no ha ocurrido porque es verdad que a veces la oposición ha ido incluso a Bruselas a criticar bueno, pues, ejecución del plan y cosas que uno, pues yo creo que en otros países, corregirme si me equivoco, no ha ocurrido tan abiertamente, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ha sido más bien al inicio, ¿no? Pero ahora en estos momentos yo pienso que no se va a producir porque todos están implicados y al final sería un graso error. Si puedo, no me pronuncio sobre el matiz político, no me corresponde, pero es verdad que a nivel europeo sí que un creciente interés por la utilización del plan, por si se logran los resultados o no, el tipo de proyectos, si cumplen el principio de no causar perjuicio al medio ambiente, ha llevado a reforzar la transparencia y a menudo a mejorar la eficacia. Así que son presiones las que provoca ese interés en la buena utilización del fondo, en que vaya bien el mecanismo, que también han de ser bienvenidas porque pueden reforzar los esfuerzos por hacer las cosas bien, simplemente por echar una lanza a favor de los que quieren, ¿no? que el plan salga bien. Sí. Buenas tardes. Una pregunta que si la mesa lo considera que es poco relevante, la dejamos y ya está. Me parece importante que se insista en el esquema de cogobernanza que va a permanecer. ¿Podríamos saber cómo ha tenido en cuenta a nivel del Gobierno de la Nación y autonómico en cada caso, cómo se ha escuchado a la mini-COE, digamos, de cada sector a la hora de ir definiendo cada programa? Porque coge los pericos salmones y de cada sector hay una dispersión de asociaciones y cada una da una opinión a favor, en contra del medio pensionista. Muchas gracias. ¿A quién? Bueno, a cualquier. Bueno, yo no me voy a meter, si me vas a permitir que no entre en la cuestión polémica de si una asociación patronal realiza una crítica al proceso de consulta. Creo que sí que es evidente que a nivel de ministras y ministros y en concreto la vicepresidenta primera se ha hecho un esfuerzo muy importante por involucrar en el diseño del plan de recuperación y de la adenda
manera que se está ultimando las distintas necesidades, tanto sectoriales como autonómicas. Yo entiendo que, me va a permitir, es relativamente comprensible que haya quejas, ¿no? porque en fin, al final el reparto implica pues que algunos pueden estar más y otros menos satisfechos, pero creo que la Comisión Europea ha estado muy encima y para ella siempre, para la Comisión siempre pone mucho énfasis en los procesos de consulta de los que está justificado, explicado en el plan de recuperación, y no solamente eso, sino que en fin, se lleva a la práctica, ¿no? Es un poco el proceso que le puedo comentar. Sí, yo por abundar un poco más, pues efectivamente a nivel ministerios se han elaborado 5 reuniones, quizá pocas, con los agentes sociales. Ahí se incluyen tanto la patronal como los sindicatos, pero luego sí que ha habido a nivel de secretarios de Estado de carácter más técnico muchísimas reuniones y encuentros también de ministros y presidentes de las asociaciones, tanto empresariales como organizaciones sindicales también. Y también por el ámbito autonómico, que es el que un poco yo quería poner de manifiesto, también ahí está cogobernanza, porque cuando yo he hablado mucho de la gobernanza con comunidades autónomas, pero efectivamente es también público-privado, que es evidente y que ha habido ahí también alguna crítica, ¿no? Desde el ámbito también sindical, inclusive que no se les había considerado para el diseño, ¿no? En el ámbito, digo, de conferencias sectoriales, que son las reuniones que hacen los ministros con las comunidades autónomas del ramo, ha habido 54 conferencias sectoriales, más luego también conferencia sectorial del plan de recuperación presidido por la ministra de Hacienda. Y en estas conferencias sectoriales ha participado la Federación Española de Municipios y Provincias en representación de los entes locales. O sea que ha habido 54, para que también nos hagamos una idea de la dificultad que tiene luego la implementación de este plan por efectivamente estas competencias que están transferidas y que en algunos casos son compartidas. Sí, bueno, yo quería hacer preguntas, pero yo creo que tienen un enfoque político que lo mismo no queréis entrar en ese tema. Yo quería saber qué paciencia tiene la Comisión Europea para la aplicación de este plan. Es decir, que el año que viene tenemos elecciones en el Parlamento Europeo y supongo que eso va a influir también en la aplicación de estos fondos. Ha habido elecciones en España y le pregunto a Jorge sobre este tema, y ha habido una reconfiguración de las comunidades autónomas y ya estás observando desde tu atalaya del gobierno si el cambio en determinadas comunidades autónomas está modificando o hay intentos de modificar los planes o enfoques que ya se habían aprobado con anterioridad en las reuniones que había comentado Mónica. Y Mónica, me llamaba mucho la atención el desfase entre el 60 y el 10%, ¿no? Sí, y en la ejecución, ¿no? Y si los ayuntamientos, que al fin yo me he quedado con la historia de que además los ayuntamientos, que yo creo que están a veces acostumbrados a actuar de una manera muy determinada, van a ser capaces precisamente de ese decalaje entre el 60 y el 10, van a ser capaces de llevarlo adelante y efectivamente van a aplicar esas medidas antifraude, etcétera. Gracias. Tomo yo la primera pregunta. Más que cuestión de paciencia, para la Comisión es una cuestión de límites a su mandato. Para financiar este plan y las solicitudes de pago que va recibiendo, la Comisión ha recibido una autorización para emitir deuda conjunta, pero se trata de una autorización que está limitada en el tiempo. De ahí la necesidad de completar todas las inversiones y las reformas que se encuentran en los distintos planes nacionales en el año 2026. Así que por muy pacientes que quisiéramos ser, me temo que no tenemos margen. Bueno, yo a abordar muy brevemente. Los compromisos se adquieren y no son revocables. De hecho, uno de los artículos del reglamento implica que no se pueden revocar, no se pueden, en fin, revertir las actuaciones previamente financiadas con fondos del mecanismo de recuperación. Entonces, en fin, no hay demasiado debate. Yo creo que
sí se puede observar con preocupación me atrevería a decir desde el punto de vista personal como ciudadano, la reversión de ciertas medidas que contribuyen a la movilidad sostenible en algunos ayuntamientos que hemos visto todos en prensa. Pero lo bueno de tener unas normas claras es pues que hay que observarlas, hay que cumplirlas, y la no reversibilidad de las medidas anteriormente financiadas con cargo al mecanismo es nítido y meridiano, y por lo tanto pues los compromisos han de cumplirse. Sí, bueno, yo brevemente, no es problemático el que se hayan cumplido las reformas en un 60, es más bien normal, entra dentro de la normalidad, porque precisamente para liberar fondos había que cumplir una serie de reformas, una serie de hitos que son condición para ir liberando fondos. O sea, que es normal que lo que son las reformas vayan un 60 y la ejecución vaya en casi un 10, porque va detrás, porque primero tienen que venir los fondos, y luego tienen que repartirse, y luego tienen que convocarse las subvenciones, y luego tienen que darse, en fin, que es un proceso largo, ¿no? Ahí, bueno, pues efectivamente los ayuntamientos, bueno, pues van detrás, pero también seamos conscientes de que el nivel de recursos que van a tener que ejecutar los ayuntamientos va a ser también menor, ¿eh? Las comunidades sí, pero los ayuntamientos mucho menor. Los ayuntamientos son competentes ahora mismo, por ejemplo, en las zonas de bajas emisiones y apoyo al transporte público, ¿no? En el impulso de la rehabilitación de edificios públicos, en los programas de rehabilitación para la recuperación económico y social de entornos residenciales y en la digitalización de las administraciones públicas locales. Esas son sus competencias dentro del plan, y ahí, bueno, pues sí que va a haber que efectivamente pues mejorar bastante, pero bueno, no tienen un grueso importante de inversión. Y bueno, pues había otro tema que sí que, en esto de las disputas políticas, cuando nosotros hicimos la fiscalización de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues lo primero que nos dijeron es que la culpa de que fuera todo lento era del Gobierno central, porque el sistema de información efectivamente de gestión y seguimiento del plan, el COFE, pues iba tarde, y que eso estaba dificultándoles la gestión. Entonces, bueno, esto, bueno, pues efectivamente son también temas de estos de disputas políticas, porque luego lo que la realidad es que ese sistema está funcionando perfectamente ya. Probablemente a lo mejor hubiera sido deseable que hubiera estado un poco antes, pero bueno, que ha estado a tiempo. Y es más, la propia comisión, ¿no?, corrígeme si me equivoco, ha felicitado al Gobierno de España por este sistema de información para la gestión del plan. Entonces, bueno, pues yo creo que estas cosas, estos flecos, ¿no?, de echarse la culpa a uno y a otro, yo creo que van poco a poco sobrepasándose, sobrellevándose y finalizando, afortunadamente. Tenemos que ir acabando. De todas maneras, yo me voy a permitir hacer una última observación que la tenía desde el principio. Intento ser muy breve. Yo lo que he hecho en falta, y es una sugerencia, y lo he escrito en algún artículo por ahí en prensa, es que hubiera una página web holística, integral, que absolutamente recogiera todos los proyectos que están en marcha aquí en España. No sé si habrá hecho en otros países o se hará, pero sería bueno, digamos, que cada proyecto, si hay 2000 proyectos, pongamos, en España, cada proyecto tuviera una ficha con objeto, sujeto, cuantía, como hacemos en la universidad para sistematizar muchas cosas, o sea, el tipo proyecto, el objeto del proyecto, quiénes lo están desarrollando, qué cuantías tiene y en qué estado de ejecución. Eso es una ficha de cada proyecto, y luego en sentido inductivo, bottom-up, como se hace para muchas cosas, pues integrar todo eso en una página, pero todos los proyectos de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, del Estado, etcétera, y que se pudiera buscar una base de datos normal y corriente por temas territoriales, por temas sectoriales, o sea, que cada proyecto tuviera sus ítems a lo que corresponde, al sector, etcétera, etcétera, y fuera una masa de que todos los ciudadanos en cualquier momento pudiéramos tener una información más o menos puntual y actualizada de todos los proyectos que hay en España. Si el sector sanitario, el sector de no sé qué, el sector de obras públicas,
públicas y poder buscarlo por cualquiera de los muchos criterios y que más o menos fuera actualizado. Se podía poner una página, pues no sé, que tuviera unas siglas que todo el mundo conociese, fondos FNG o T, transparencia, fondos NG.es. Y que todos los ciudadanos pudiéramos complementar, pues mira, yo quiero saber ahora qué proyectos se están haciendo en mi pueblo, qué proyectos están haciendo en la comunidad autónoma de no sé qué, sobre este sector, sobre tal. Todo eso, que la tecnología actual no es muy difícil, y tuviéramos una página que todos los ciudadanos en cualquier momento en tiempo real pudiéramos ver cómo es la situación de los fondos Next Generation con ese nivel de detalle. Jesús, yo me atrevería a decirte que la página web del gobierno, planderecuperación.gov.es. La he visto y la consulto. Efectivamente, bueno, no es tan perfecta como el ideal utopía en el que señalas, pero yo creo que es bastante completa. Recoge las licitaciones, los procedimientos de concesión de subvenciones y de contratación que están abiertos, que se van a abrir y que han sido finalizados, y recoge bastante información. Obviamente es muy mejorable. Valoro mucho lo que la página esa y también en lo de la Comisión Europea, pero no es lo mismo que yo decía, es decir, no se puede buscar por cualquier criterio de tal, sino estáis detallando, además hacéis boletines a través de las adendas, etcétera, si más o menos lo contemplo y eso, pero no tiene nada que ver, porque para buscar algo de cualquier cosa ya tienes que estar viendo el guión, el boletín, el sector, el consejo el consejo sectorial que sea. Entonces falta, yo creo, esa especie de integralización, vamos a decir así, de toda la información del Estado español. Pero bueno, es una sugerencia que a lo mejor suena mucho utopía, pero bueno, no sé, simplemente que tenía la obligación casi moral de decirlo aquí, ya que lo he escrito en algunos artículos. Tomamos nota también para el mapa europeo, que en realidad es una versión muy, muy embrionaria. Sí, porque el mapa europeo vas pinchando en los pin que tú dices. Además, España está muy densamente poblada, afortunadamente, pero yo creo que se puede mejorar, se debería mejorar. Y sugerencia para otros países. Yo no miro las otras páginas web de otros países, pero bueno, la nuestra es bastante buena, dicho sea de paso, pero dista todavía mucho de un poco la idea esa de automatismo y puntualidad y seguimiento. Pero en fin. Me ha parecido ver un gesto de Jorge, que tenías prisa porque quedaba alguna pregunta en la sala, ¿sí? No, porque acabáramos, ¿no? Yo he entendido que quedaba alguna pregunta por darla o la... Lo digo porque hemos dicho que 1:30, si son 7:30, bueno, son 8 menos cuarto, casi menos 10... Yo creo que es un margen razonable y si queréis pues lo damos por acabado el acto. Vamos, y Juan Cuesta, que es el presidente de Europa en Suma, y los ponentes también pues nos dan permiso, pues yo creo que lo damos por acabado. ¿Qué os parece? ¿Sí? Pues muchísimas gracias a los ponentes sobre todo y a vosotros por asistir. Muchas gracias. Simplemente anunciarles el último acto del ciclo que organizamos para el día 28, también aquí en el Ateneo, en colaboración con la agrupación europeísta. Será sobre el Estado de la Unión. Hoy efectivamente se celebraba el discurso, el Estado de la Unión en Estrasburgo, sobre el Estado de la Unión en el camino hacia las elecciones europeas, posibles pactos, alianzas, movimientos telúricos que se están produciendo en algunos de los sectores del Parlamento. Estarán Griselda Pastor, que ha sido durante, yo creo, toda la vida corresponsal de la cadena SER en Bruselas. Estará Eugenio Lasarre, vicepresidente del Parlamento Europeo, anterior diputado del Partido Popular. Estará Mariola Urrea, catedrática de la Universidad de La Rioja, y estará el politólogo Pablo Simón. Así que os esperamos el día 28 a las 6 de la tarde también por aquí, y desde luego a los que nos están siguiendo a través de las redes de Europa en Suma, que vuelvan a conectarse con nosotros ese día. Gracias.